Muchas gracias por su asistencia y sobre todo puntualidad. ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a ver ya pues el penúltimo tema ya. Estamos a punto de terminar, la siguiente semana ya hacen su última práctica y nos preparamos porque regresando de las vacaciones vamos a hacer ya nuestra segunda evaluación. No sé si ya checaron más o menos las fechas que tenemos que aceptar las calificaciones, así que por ahí, por favor, si pueden estar atentos justamente para que hagamos nuestro examen, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda de la práctica que van a elaborar, que es la práctica del Round Robin, del algoritmo de planificación Round Robin. Es importante que la realicen de manera correcta, ¿sí? Con las funciones que se requieren para poder manejar, para poder controlar este algoritmo, asimismo con las estructuras básicas que se necesitan, que en este caso se las recuerdo. Los structs que vamos a utilizar es de la paginación simple, vamos a seguir trabajando con la tabla de tareas y con la tabla de mapa de páginas. Y justamente para poder llevar a cabo el desarrollo del bloque de control de procesos, vamos a necesitar una nueva estructura, un nuevo struct que contenga solamente la información de lo que es la información de los procesos, sus características, como son tiempos de llegada, ciclos de CPU, número de archivos, etcétera, etcétera. Sí, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. No, vamos bien, vamos trabajando bien. Por ahí a los que les dejé comentarios de sus prácticas de la planificación SCF, por favor, SCFS, perdón, por favor traten de hacer caso de las indicaciones que les dejé ahí en sus comentarios, porque es necesario que el algoritmo del Round Robin que van a desarrollar sí cumpla con estos requerimientos y cumpla con estas condiciones para que puedan ustedes hacer la práctica que tienen que desarrollar, ¿sí? Ya que esa misma práctica la vamos a continuar con la aplicación de lo que es la concurrencia, que es sincronización de los procesos, ¿sale? Bueno, el tema de hoy entonces es nuevamente retomar el concepto de exclusión mutua, que espero que ya muchos lo hayan retomado, lo hayan estudiado, que hayan comprendido. La exclusión mutua, como lo dice su nombre, permite que un proceso sea capaz de excluir de manera temporal a otro u otros procesos cada vez o siempre que este proceso entre en su sección crítica. ¿Me dicen, por favor, cuando vean mi pantalla? En este sentido, existen varios algoritmos que logran exclusión mutua y entre ellos el más utilizado en la actualidad se denomina semáforo. Es un algoritmo que se desarrolla a nivel de software, es decir, se hace programado, no es a nivel de hardware. Sin embargo, sí requiere un tanto de soporte de hardware porque está orientado justamente a la definición o a la representación de los estados de los recursos, ¿sí? En este caso vamos a llamar recursos a todo lo que consideramos como entrada-salida del sistema. Bien, bueno, pues ¿en qué consiste este algoritmo? Vamos a estudiarlo, por favor. Dice aquí que los semáforos se denominan binarios también, aunque existen dos tipos de semáforos binarios y semáforos de conteo. Los semáforos, como su nombre lo dice, funcionan casi parecido a lo que nosotros conocemos como un semáforo, ¿ok? Que tenemos por ahí una luz verde para pasar y una luz roja para detenernos. Eso es lo que hace el semáforo de manera básica, dar paso o detener a las solicitudes que requieren acceso a la sección crítica. Con los semáforos se logra corregir o se logra evitar las desventajas que nos causaba tanto el algoritmo de Sleepy Wake Up como el algoritmo de la variable de cerradura. En este caso, los semáforos binarios tienen una implementación a través de funciones que permite justamente que ahora el sistema operativo pueda ser el controlador justamente de estas solicitudes a través de llamadas a funciones y que permitan justamente que exista sincronización entre los procesos. Como dice aquí, es una solución por software que logra exclusión mutua y se puede definir por dos casos importantes, los semáforos binarios y los semáforos de conteo. Primero vamos a ver a los semáforos binarios, que son los semáforos que más se utilizan en
sistemas actuales. En el sistema va a existir una variable que se define como semáforo, que puede tomar dos valores, por esa razón se denomina o se define como binario, con 0 o 1. Y estos valores son los que nos indican la ocupación de la sección crítica, es decir, si es que existe un proceso que se encuentra ejecutando su sección crítica, o bien si no hay ningún proceso ejecutando su sección crítica, ¿sale? La variable semáforo indica las siguientes condiciones de acuerdo con su valor. Cuando el semáforo está en 0, nos va a indicar ocupado, que quiere decir que hay un proceso en la sección crítica. En cambio, cuando el semáforo nos ofrece o nos da un valor de 1, significa que está libre, por lo tanto indica que no hay proceso en sección crítica. Entonces, en ese sentido, esta variable semáforo más o menos funciona como la variable de cerradura. Acuérdense que la variable de cerradura también indicaba 0 y 1, para poder indicarle a los procesos en qué condiciones se encontraba ese recurso compartido. Los semáforos binarios se manejan con dos funciones, pero estas funciones son totalmente dependientes, algo así parecido como al sleep y al wake up, las cuales son llamadas por el proceso que requiere el uso de un recurso compartido, o bien que requiere la entrada a su sección crítica. Vamos a conocer estas funciones. La primera de ellas. La primera función se define como wait, y como argumento se tiene la variable semáforo. En este sentido, ¿qué hace la función wait? La función wait, cuando un proceso le hace la llamada o la solicita, tiene que realizar un decremento en la variable semáforo. ¿Por qué realiza un decremento? Porque al hacer la llamada a wait, en automático el proceso está suponiendo que el recurso está disponible. Y el semáforo siempre se va a inicializar en 1, lo que va a indicar que los recursos se encuentran libres y se encuentran dispuestos para que los utilicen los procesos. Por lo tanto, entonces, la función wait lo que tiene que hacer es un decremento, es decir, una resta en 1 en la variable semáforo. Si el semáforo está libre, entonces se puede hacer este decremento. Teníamos un 1 y le hacemos la resta, obtenemos un 0. Lo que va a indicar entonces que el proceso está ocupando ese recurso y por lo tanto puede estar ejecutando su sección crítica. Esa sería la respuesta adecuada o la respuesta exitosa del funcionamiento del semáforo, ¿sí? Que cuando un proceso haga la llamada a la función wait, en automático se obtenga ese decremento. En este sentido, una vez que el proceso ya inició su ejecución en sección crítica, una vez que el proceso ya por fin ejecutó todas sus instrucciones de sección crítica, ahora ese mismo proceso tiene que hacer la llamada a la función signal. En este caso, la función signal también tiene como argumento la variable semáforo. ¿Por qué? Porque la función signal tiene que llevar a cabo un incremento en la variable semáforo. En este sentido, se supone que la función signal, de manera por default o de manera preestablecida, va a encontrar a la variable semáforo como un valor de 0. Por lo tanto, necesita hacerle el incremento, subirle o sumarle 1 más 1 para que la variable semáforo nuevamente regrese a su valor inicial, que es 1. ¿Y qué nos indica esto? Bueno, nos representa que el proceso salió de la sección crítica y por lo tanto el recurso compartido ya fue liberado. Entonces, cualquier otro proceso que haya estado esperando su entrada a sección crítica, ahora, como la variable semáforo ya tiene el valor de 1 en su contenido, puede nuevamente hacer el decremento para entrar a su sección crítica. ¿Vale? Las llamadas al sistema para estas funciones las debe realizar únicamente el proceso que solicita a su sección crítica, ¿ok? Y las llamadas solamente se hacen una vez. A diferencia de la variable de cerradura, aquí en la aplicación de los semáforos binarios no es necesario estar haciendo una alternancia estricta o una prueba de cerradura constante. ¿Por qué razón? Porque el proceso solamente hace una llamada y dependiendo del resultado que obtenga, la función le responde al proceso como una actividad. ¿Ok? Bien.
Finalmente, el funcionamiento es de la siguiente forma. Dice aquí, todo proceso que requiera un acceso a su sección crítica, lo primero que tiene que hacer es la llamada a la función wait, ¿sí? Si la variable semáforo está en 1, es decir, está libre, se puede realizar el decremento y entonces el proceso accede a la sección crítica. Una vez terminados sus ciclos, ahora el proceso necesita hacer la siguiente llamada a la función signal para que libere el recurso y el semáforo se incremente. En este sentido, si el semáforo está ocupado por un proceso y llega un nuevo proceso a solicitar la entrada a su sección crítica, lógicamente no va a poder lograr el decremento. ¿Por qué? Porque la variable semáforo va a tener un valor de 0. Y si a 0 le restamos menos 1, el valor que me va a devolver esa función va a ser menos 1. Por lo tanto, eso me va a indicar que la variable o que el recurso compartido está ocupado. ¿Qué le sucede a ese proceso que hizo la llamada? Ese proceso permanece bloqueado, se queda bloqueado y se forma en una lista de espera, una lista que contiene o que administra la propia función wait con la función signal, para poder identificar aquellos procesos que quieren entrar a la sección crítica y tienen que permanecer en espera. Asimismo, a la inversa, una vez que el recurso sea liberado y que el semáforo vuelve a estar libre, entonces lo que tiene que hacer la función es acudir justamente a esta lista de espera y despertar o activar al primer proceso que se encuentra en la cola para que pueda asignarse a su sección crítica, ¿sí? En este caso es importante que estas llamadas sean de manera, ¿cómo se puede llamar? De manera correspondida, ¿sí? No puede haber una llamada signal si antes no hubo una llamada a la función wait, ¿ok? Ajá, o viceversa, un proceso no puede hacer la llamada wait y simplemente salirse de la ejecución sin haber llamado a la función signal para volver a activar a este recurso o a esta variable semáforo. ¿Ok? Bien, para finalizar, como dice aquí, los semáforos binarios no requieren de pruebas de cerradura o alternancia estricta debido a que las validaciones se realizan a través de las llamadas a la función wait del semáforo y estas están administradas por el propio sistema operativo. A diferencia, por ejemplo, del sleep y wake up, donde toda la responsabilidad le caía al proceso. El proceso tenía que ser responsable de liberar el recurso y aparte despertar justamente a los procesos que estaban dormidos para que pudieran acceder a su sección crítica. En este sentido, en la aplicación de la variable semáforo binaria, ya no sucede eso. Ahora quien lo hace es el propio sistema. ¿Por qué? Porque las llamadas a wait y signal son automáticas dentro de las interrupciones o dentro de las llamadas que hace el propio proceso, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda del funcionamiento del semáforo. Ahorita vamos a mostrar una tabla de cómo es que funciona. ¿Alguien que tenga alguna duda o pregunta sobre las características del semáforo? O si ya leyó algo al respecto, alguna pregunta, algún comentario que tenga sobre este tema. ¿No se escucha? No, maestra. No, Raúl, lindos, muchas gracias entonces. Hemos estudiado bien. Pues vamos a ver cómo es el ejemplo aquí, cómo se implementa una variable semáforo. Pongan atención porque parece que no, pero van a hacer ustedes la programación de esta variable. Y la implementación del semáforo binario justamente se desarrolla como se muestra aquí en la pantalla. Las operaciones que se van a construir, que se van a desarrollar, es la función wait, que es la que vemos aquí. Y la función wait dentro de su cuerpo de función, dentro de su estructura, lo que maneja primero es el decremento del semáforo, ¿sí? Siendo la variable semáforo con un valor inicial de 1, realiza el decremento y viene aquí una condición. Si el semáforo es menor que 0, es decir, que me sale negativo el decremento, ¿qué es lo que hace la función wait? El proceso o el identificador de proceso que hizo la llamada a esta función wait y se encontró con un valor menos 1, es decir, la subrutina o la función le devolvió el valor de menos 1, tiene que tomar este proceso y generar una lista de espera. Ajá, ¿ok?
Y en esa lista de espera, este proceso se agrega. Es una lista de tipo cola, en donde se agrega los procesos que no logran el decremento cuando llaman a la función wait. Por lo tanto, esta lista se va generando de acuerdo a cada llamada que va llegando, ¿sí? ¿Para qué? Esta lista es el argumento principal que requieren las funciones para saber que cuando el proceso ya se va o ya salió de su sección crítica, puedan ahora despertar o desbloquear al primer proceso que se encuentra en la cola, para que éste pueda entrar de manera directa a la sección crítica. Es decir, no tiene que volver a hacer la llamada ya la hizo y ya se le está respondiendo. ¿Cómo se respondió? Agregándolo a una lista de espera o lista de bloqueados. De tal manera que cuando se hace la llamada Signal mediante el proceso que estaba en sección crítica, la operación que va a hacer Signal en automático es generar un incremento al semáforo. Por eso dice ahí la instrucción, semáforo es igual a semáforo más 1. Cuando logre el incremento, entonces ahora sí el proceso ya puede encontrar un valor correcto o el valor esperado en el semáforo y lograr el decremento con la función wait. En este sentido, si el semáforo ahora es mayor que 0, obviamente, que ahora ya incrementó, ¿qué es lo que hace la función signal? Tiene que remover al proceso P, el primer proceso de la lista o el primer elemento de la lista de tipo cola, que se encuentra en la lista de bloqueados, para que este proceso salga de esa espera y pueda ingresar a su sección crítica. En este caso, de manera muy rápida, muy escueta, son los elementos básicos e importantes que tiene la función del semáforo. En la programación, obviamente, de acuerdo a los requerimientos de los sistemas, se le pueden agregar otras funciones, otras validaciones o incluso otras variables que se controlan dentro justamente de la función. Pero básicamente estas dos operaciones son importantes y son las primordiales que tiene que desarrollar la función wait y la función seek. ¿Ok? Nuevamente les pregunto, ¿alguna duda o alguna pregunta sobre cómo se implementan estas funciones en el código? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Raúl 1 y Raúl 2. Ok, bueno, en este caso vamos a ver el ejemplo del funcionamiento del semáforo binario. Aquí lo tenemos en esta tablita. Ahorita se las voy a explicar. Esta tablita proviene justamente del bloque de control de procesos, ¿sí? Acuérdense del PCB. De ahí es donde proviene esta tabla. Es una nueva struct o es un nuevo struct, que es en donde se mantiene la información con respecto a las secciones críticas del proceso, ¿sí? El semáforo binario utiliza una prioridad tipo estricta para poder asignar a sus procesos. Una prioridad tipo estricta, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque ahorita vamos a ver que se basa en los tiempos de llegada de los procesos. Como les dije, esta tabla proviene del bloque de control de procesos. Entonces, la información que se tiene de los procesos, la tabla del semáforo la toma justamente del PCB. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí en esta tablita un tiempo de llegada. Tenemos aquí los estados de los procesos. En este ejemplo solamente estamos analizando a 3 procesos, pero puede haber 5, puede haber 10, puede haber 20 procesos en total. Y eso va a depender de la forma en cómo están llegando estos procesos a solicitar el acceso a su sección crítica. Tenemos aquí también el estado del semáforo binario, los valores que va a tener. Como pueden observar de primera instancia o de manera inicial, el semáforo vale 1. ¿Qué significa? Que está libre. ¿Sí? Tenemos en esta última parte, en esta última columna, los procesos que se encuentran en sección crítica, en la cola de sección crítica, y los que están intentando entrar, es decir, los que se están formando y pretenden acceder a su sección crítica. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, hasta este punto, ¿alguna duda sobre esas columnas que vamos a analizar? ¿Vamos bien? Okay. Sí, está bien.
Perfecto, muchas gracias, Erwin. Si hay alguna duda, por favor me detienen, me dicen y vuelvo a explicar. ¿Ok? Bien, vamos a empezar la ejecución. Sucede entonces que iniciamos el tiempo, aquí tenemos el primer milisegundo o el primer tiempo, vamos a dejarlo como el tiempo 1, ¿sí? Porque el tiempo 0 es el de aquí arriba, que es cuando no hay nadie, el semáforo está en 1 y está en espera de que lleguen los procesos a sección crítica. Vamos a imaginar entonces que llegan, como podemos observar aquí, al mismo tiempo, en este tiempo, llegaron juntos el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3. ¿Por qué llegaron juntos? Bueno, pudo haber sucedido que tienen sus secciones críticas en el mismo tiempo. En el ejemplo, en el archivo que les di la semana pasada, donde venía el concepto de sección crítica, expliqué la sección crítica con una gráfica, con un más o menos diagrama de Gantt, en donde pudimos observar que las secciones críticas de dos procesos estaban, ¿cómo se pudiera decir? Estaban separadas, estaban discontinuas, que significa que primero entró un proceso de sección crítica, luego el siguiente proceso entró a su sección crítica, y posteriormente el primer proceso nuevamente entró a otra sección crítica de él mismo. En ese sentido, a esas entradas que tuvieron estos dos procesos estaban sincronizadas, porque ninguno se estorbó. Cuando entró el primero, el proceso 2 estaba ejecutándose con round robin o haciendo sus operaciones con la CPU, por lo tanto no requería sección crítica. Cuando el proceso 1 sale de su sección crítica, es ahora entonces cuando el proceso 2 solicita la entrada y tampoco nadie lo molesta, nadie lo interrumpe, ni nadie solicita al mismo tiempo que él la entrada a la sección crítica, ¿sí? En este sentido, eso es sincronización. Pero ¿qué está pasando aquí? Aquí ya no tenemos esa sincronización porque resulta que el proceso 1, 2 y 3 al mismo tiempo solicitaron sus entradas a sección crítica. ¿En qué ciclos fueron? Bueno, no lo sabemos. Ahorita vamos a analizar cómo es eso de que en qué ciclos se entran a las secciones críticas. El objetivo aquí es que estos tres procesos al mismo tiempo hicieron la llamada. Aquí lo estamos observando. Se hizo la llamada a la función wait. Vamos a minimizar la llamada wait simplemente poniendo la letra W y el argumento de sem, la variable semáforo, para que identifiquemos qué es la función wait. Y para allá la función signal, simplemente una S de signal y entre paréntesis el argumento de la variable sem, que es la variable semáforo. Entonces, podemos observar que los tres procesos hicieron la llamada al mismo tiempo, ¿sí? Como la llamada wait dice aquí, observen lo que dice aquí la llamada wait, ¿qué es lo primero que hace la llamada a la función wait? El decremento. Inmediatamente se hace un -1. Por lo tanto, al hacer el -1, ¿qué le pasó al semáforo? El semáforo se volvió 0. Observen aquí, por favor, que en este ciclo, en este tiempo 1, se hicieron las tres llamadas al semáforo y en automático se obtuvo un 0. Eso va a indicar que el semáforo está ocupado, pero ahora hay que pensar a quién le asignó el recurso compartido esta función. ¿Se la dio al proceso 1, al proceso 2 o al proceso 3? Porque los tres hicieron la llamada al mismo tiempo, por lo tanto no hubo cola. No pudimos decir, es que primero llegó el 1 o es que primero llegó el 3. No, los tres fueron al mismo tiempo y entonces en ese sentido, ¿qué sucedió? Los tres tienen la misma prioridad, ¿sí? ¿Cómo le hace el semáforo para saber a cuál de los tres les va a dar? Bueno, pues como pueden observar aquí se hizo una cola de los procesos que intentan entrar y el semáforo los ordena en relación a quién, al PCB, al bloque de control de procesos. Y el bloque de control de procesos dice que el proceso 1 fue el primero que llegó, el proceso 2 fue el segundo que llegó y el proceso 3 fue el tercero que llegó, ¿sí? Vuelvo a repetirles, esta información se saca del bloque del control de procesos y ahí es en donde están los tiempos de llegada exactos de esos procesos que solicitaron su entrada a sección crítica. Y como el semáforo, como el algoritmo del semáforo identificó al proceso 1 como el primero, observen qué pasa en el tiempo 2. En el tiempo 2,
el proceso que entra a sección crítica es el proceso 1. Observen que en el tiempo 2, el proceso 1 entra a sección crítica y empieza a ejecutar sus instrucciones. Como podemos observar aquí, los procesos 2 y 3 están intentando entrar, pero no se preocupen, los procesos 2 y 3 ahorita se encuentran bloqueados. ¿Por qué se encuentran bloqueados? Porque estos procesos ya no obtuvieron el decremento del semáforo, ¿sí? Ya no pudieron obtener el decremento del semáforo y entonces su resultado fue que la función wait los agregó a una lista de bloqueados. En el momento en el que el proceso 1 salga de su sección crítica, inmediatamente el proceso P que se encuentra al principio de la cola será el primero que acceda a su sección crítica para ejecutar sus instrucciones. ¿Sí? Aquí, como podemos observar, el proceso 2 dice que está en espera y el proceso 3 también. El semáforo permanece en 0, sigue en el estado de 0, porque el proceso 1 está ejecutando su sección crítica. ¿Sí? Como vemos en la tablita, el proceso 1 solamente requirió un solo ciclo de sección crítica, no requirió más. Entonces, en ese momento, en el ciclo 3, ¿qué hace el proceso 1? Ahora hace la llamada a signal. ¿Para qué? Para liberar el recurso y salir de su sección crítica. Cuando hace la llamada a signal, ¿qué es lo que hace signal? Observen, por favor. Signal hace el incremento al semáforo, le suma 1. Y como le suma 1, en automático, ¿qué obtenemos en la variable semáforo? Un 1. ¿Sí? Los procesos P2 y P3 en ese ciclo, como apenas se llamó a la función signal, apenas incrementó el semáforo, los procesos permanecen en espera. ¿Por qué? Los procesos no lo saben. Aquí el que se está encargando de administrar esta cola de espera y de administrar las asignaciones es el propio sistema operativo a través del algoritmo. Entonces, no están haciendo nada todavía, siguen esperando porque el semáforo ya se volvió 1, ¿ok? Cuando pasamos al siguiente ciclo, ¿qué sucede? En el siguiente ciclo sucede que se dan para el proceso 1 otras operaciones. ¿Qué significa? Que se fue a hacer otros ciclos, pero ahora del CPU. Es decir, regresó a activarse o a ponerse en el estado de listo, pero en la memoria principal para que fuera atendido por el algoritmo round robin. ¿Qué es lo que va a suceder ahora con los otros procesos? En ese momento, como ahora la variable semáforo ya es mayor que 0, llamamos o removemos al primer proceso que estaba en la cola de la lista de bloqueados. Y entonces, ¿qué sucede? Como ya el semáforo tiene 1, justamente con su llamada a la función wait, ahora ya puede hacer el decremento. Y como pueden observar, el proceso 2 es el que inmediatamente entra a su sección crítica. Observenlo en el ciclo 4, y el semáforo ahora se vuelve 0 nuevamente. ¿Sí? Tenemos al proceso 2 en sección crítica y el proceso 3 sigue esperando, está en la cola, solo que ahora ya avanzó al siguiente paso, ¿no? Ya es el siguiente proceso en sección crítica. Y el proceso 3 sigue haciendo la llamada a la función wait y todavía tiene pendiente la llamada de la función wait. En este momento el proceso 2 necesita, como pueden observar, 2 ciclos de sección crítica. Entonces ejecuta su primer ciclo, avanzamos al tiempo 5, pero ¿qué sucede en el tiempo 5? Nuevamente, regresa el proceso 1 y solicita otra llamada a wait. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el sistema reconoce 2 llamadas. Esta, la del proceso 1, y esta, la del proceso 3, que todavía no se ha atendido. Entonces tiene 2 llamadas pendientes. En ese momento, cuando el proceso 1 hace la llamada a wait, va a suceder nuevamente lo mismo, agregar este proceso a la lista de bloqueados, ¿sí? ¿Y dónde lo va a meter? Bueno, se supone que en este caso, como se está leyendo, se lee lo que es el bloque de control de procesos, el proceso 1 tendría que formarse, y como pueden observar aquí, se forma al principio de la lista. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de llegada anterior al proceso 3. Esa información nuevamente el algoritmo la saca del bloque de control de procesos.
Entonces observen que otra vez el proceso 3 se va a la cola. Pasa el siguiente ciclo, llegamos al tiempo 6 y el proceso 1 está en espera porque se mandó a la cola de espera, a la lista de bloqueados, y entonces el proceso 2 termina sus ciclos de sección crítica y hace la llamada a la función signal. ¿Sí? Al momento en que hace la llamada a la función signal hace el incremento, por lo tanto podemos ver que el semáforo ahora vale 1. ¿Sí? Sin embargo, seguimos teniendo la cola de espera. Al siguiente ciclo, para el siguiente ciclo, ahora el proceso 2 se va a hacer otras operaciones y ¿qué le pasa a los procesos de la lista de bloqueados? La función signal quita al primer proceso de la lista, al primer elemento de la lista para que entre a su sección crítica y se encuentra con que el primer proceso de la lista es el proceso 1. Por lo tanto, le vuelve a dar la sección crítica al proceso 1, dejando en este sentido al proceso 3, en espera nuevamente. ¿Sí? Ok, ya no continuamos aquí estamos observando simplemente que el proceso 1 se volvió a meter y volvió a solicitar sección crítica y como es de alta prioridad por su tiempo de llegada, sigue siendo atendido. Lo más lógico y lo más correcto debería ser que el proceso 3 fuera quien se atendiera para que pudiera concluirse justamente con las prioridades de llamada, pero no con prioridades de llegada en el bloque de control de procesos. A esta situación vamos a pensar que después del proceso 1, regresara otra vez el proceso 2 a solicitar sección crítica. Y si eso pasa, el proceso 2 va a tener todavía más prioridad con respecto al proceso 3. ¿Qué le va a pasar al proceso 3? El proceso 3 se va a quedar rezagado. Y esa es otra situación crítica de sincronización. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos modificar el algoritmo de semáforo para que en este caso no obedezca las indicaciones o las definiciones del bloque de control de procesos y se base de manera directa en la lista de procesos bloqueados para que maneje una cola estricta sin importar los tiempos de llegada de su bloque de control de procesos, sino que reconozca los tiempos de llegada, pero en solicitudes a la función web. ¿Sí? Observen la pantalla, observen la tabla y díganme si tienen alguna duda o pregunta. Alejandro. Giselle. ¿No? Eric. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? No, maestra, gracias. Todo bien. Muchas gracias, Eric. Gracias, Giselle. Gracias, Alejandro. Ok, bueno, pues entonces esta es la tabla de semáforo. ¿Dónde se implementa justamente esta tabla, este programa? Este programa se implementa junto con el programa de planificación, con el algoritmo de planificación. ¿Quién es el algoritmo de planificación? El algoritmo de planificación es el round robin. ¿Sí? De esta manera, entonces, vamos a modificar el bloque de control de procesos. Observen, por favor, que tenemos aquí el nuevo diseño del bloque de control de procesos. Ahora vamos a integrar la información que tiene relación con la sección crítica. Y como pueden ustedes ver, tenemos nuevamente el ID de proceso. Aquí están todos los procesos que llegan para ser ejecutados. Tenemos su tiempo de llegada, los ciclos de CPU, que ya son fijos también. Tenemos el estado, bueno, aquí todos están en listos. Puntos suspensivos, porque también viene todo lo demás, viene archivos, tipo de proceso, limitados por CPU o por entrada-salida, etcétera. ¿Sí? Todo lo que contiene el bloque de control de procesos. Y se agregan dos columnas más, que son las que están ustedes observando aquí, que es el que indica inicio de sección crítica y la duración de la sección crítica. ¿Ok? Significa que de estos ciclos que estamos viendo aquí, estos ciclos contienen secciones críticas y esas secciones críticas tienen un inicio y un fin predeterminados o bien definidos que indican justamente la duración de esas instrucciones en ciclos de reloj
ciclos de ejecución. Entonces, por darles un ejemplo aquí, dice que el proceso J1P0 tiene 7 ciclos de ejecución. Pero resulta que en el ciclo 4, aquí está marcado, en el ciclo 4, o sea, hace 1, 2, 3, en el ciclo 4, inicia su sección crítica. Y la duración de esa sección crítica van a ser 2 ciclos de todos los ciclos de CPU que está marcando el proceso. Entonces, si en el ciclo 4 inicia su sección crítica, significa que va a llevar a cabo el ciclo 4 y el ciclo 5 en sección crítica. Y como tiene 7, va a tener 2 ciclos finales o 2 ciclos restantes que tiene que regresar a ejecutar con el planificador round robin. ¿Por qué? Porque estos 7 ciclos ahora van a tener 2 tipos de ejecuciones. Una ejecución exclusiva de CPU que va orientada con el planificador round robin, en donde solamente lo atiende la pura CPU. Y los otros ciclos, que es la duración de la sección crítica, los ejecuta fuera del procesador, fuera de la CPU, en la sección que le corresponde como sección crítica justamente, para ser atendido por el recurso compartido y en este caso por el algoritmo del semáforo para que sea asignado a su sección crítica. Lo que significa entonces que tanto inicio de sección crítica y duración son también variables o valores aleatorios que ustedes le van a asignar a su bloque de control de procesos, respetando solamente una cosa, que la duración de los ciclos de sección crítica obviamente no rebase los ciclos de CPU definidos, ¿sí? Vamos a pensar que aquí en este caso dice que el proceso inicia su sección crítica en el ciclo 4. Si yo le digo que la duración de su sección crítica es de 5 ciclos, entonces ya me excedí de los 7 ciclos que ejecuta el proceso J1P0, ¿sí? El mismo ejemplo sucede para el proceso J1P3. Dice que tiene 5 ciclos, pero resulta que en su primer ciclo, en el primerito, cuando es atendido por round robin, en el primer ciclo, descubre que inicia su sección crítica. Y entonces toma el ciclo 1, el 2 y el 3 como ejecuciones en sección crítica. Y cuando regresa para el ciclo 4 y 5, los termina ejecutando con round robin, ¿sí? Nuevamente les repito, ahora los procesos van a tener 2 tipos de ejecuciones, una con el round robin y la otra con el algoritmo de semáforo para ser atendidos en su sección crítica. Por lo tanto, necesitamos modificar el struct del bloque de control de procesos, porque le vamos a agregar 2 columnas más, donde se inicia la sección crítica y la duración. La sección crítica generalmente tiene una duración muy corta, va desde 1, 2, inclusive hasta 3 ciclos de reloj, ¿sí? No hay secciones críticas muy grandes. Sin embargo, un proceso puede tener más de una sección crítica, ¿sí? Durante toda su ejecución puede tener hasta 4, 5 o 10 secciones críticas, etcétera, dependiendo de lo que requiera el proceso, ¿sí? Les vuelvo a recordar qué significa la sección crítica. La sección crítica es cuando nos encontramos con una instrucción de entrada-salida, es decir, una instrucción de lectura o escritura de un recurso compartido. ¿Sí queda claro? Para ejemplificar más rápido, cuando ustedes hacen un programa, por ejemplo, en Borland, ustedes utilizan la función printf y scanf, esas llamadas que están haciendo son llamadas a sección crítica, porque acceden al recurso compartido que es el teclado y la pantalla. ¿Sí? ¿Aquí alguna pregunta nuevamente? Por favor, observen la tabla y me dicen si tienen alguna duda o pregunta. Giselle, todo bien creo. Ok, Giselle, ¿alguna duda o pregunta de cómo van a construir y cómo van a relacionar estas características del proceso integrando lo que es la sección crítica? No, maestra, por el momento no. Ok, Giselle, muy bien, gracias. Raúl, ¿alguna pregunta? Raúl, Yair.
No, maestra, de mi parte no. No, perfecto, muy bien. No. Tampoco allá, Raúl. Ya cuando estén haciendo su código, ya ahí me van a ir avisando cómo les va, ¿eh? Ok, bien, entonces, quiero que se imaginen, quiero que ustedes identifiquen cómo es que va a funcionar o cómo es que funciona en la realidad esta situación. La realidad es que todos los procesos, todos, de sistema o de usuario, siempre van a tener secciones críticas, siempre van a tener llamadas a recursos de entrada y salida. Y hay que entender que las ejecuciones que se hacen en la actualidad con los sistemas actuales ya no es como antes. Antes era la CPU quien se tenía que encargar de todas las solicitudes, de todas las llamadas y de todas las instrucciones de los procesos, desde el principio hasta el fin. Conforme avanzó el tiempo, conforme evolucionaron los sistemas y se empezaron a generar nuevos elementos o complementos que interactuaban con estos sistemas, se empezaron a denominarlos como los recursos, tanto de entrada como salida, o recursos compartidos que poseía el sistema, ¿sí? Las ejecuciones empezaron a requerir de otros elementos para poder llevarse a cabo y completarse de manera correcta. ¿Por qué? La primera desventaja con la que se encontraron los desarrolladores fue que como la CPU se encargaba de ejecutar todas las instrucciones, se perdían tiempos valiosos de ejecución porque para la CPU era complejo y era difícil poder atender a estas instrucciones de entrada-salida debido a la complejidad y debido al manejo de estos recursos para poder controlar, ¿sí? ¿Qué se hizo entonces? ¿Qué se desarrolló entonces? Dividir estas facetas de ejecución o estas facetas de procesamiento. Dedicar la CPU solamente a procesos limitados por CPU, es decir, a procesos donde no interviniera ningún recurso de entrada-salida, donde no hubiera instrucciones de entrada-salida, es decir, donde solamente pudiera intervenir la ALU, la unidad aritmético lógica, los registros del procesador, etcétera, para que pudieran ser atendidas estas instrucciones. Y entonces, aquellas instrucciones donde se requería la manipulación o la interacción con los recursos de entrada-salida, ¿sí?, fueran atendidos de manera separada, es decir, a través de otro conjunto de programas que leyeran esas instrucciones y las atendieran de acuerdo a las características del recurso que se estaba solicitando. A este proceso o a este desarrollo separado o dividido de ejecución se le conoce como spool o spooling. Es un término que ya tiene mucho tiempo que se aplica y significa, por sus siglas en inglés, operaciones de entrada-salida u operaciones periféricas fuera de línea de la CPU. Y entonces ahora la CPU ya no es responsable de esas instrucciones de entrada-salida. Ahora quien responde a esas instrucciones son los algoritmos que se encargan de llevar a cabo la concurrencia, porque de esta manera estamos ejecutando dos procesos al mismo tiempo. Si ustedes observan aquí en su pantalla, mientras el round robin, el planificador de round robin, sigue ejecutando a los procesos en sus ciclos de CPU, por el otro lado, acá tenemos al semáforo, tenemos al algoritmo del semáforo ejecutando a los procesos que están en la entrada-salida. Entonces tenemos las dos ejecuciones al mismo tiempo, ¿sí? Parece que no, pero así sucede. Tenemos las dos ejecuciones al mismo tiempo, ¿sí? No sé si quede claro o alguna pregunta hasta aquí de cómo es que están interactuando estos dos algoritmos. ¿No? No, maestra. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues en este sentido, para finalizar, vamos a ver que también algunos sistemas, no todos, no los que conocemos en la actualidad, pero algunos sistemas también utilizan una versión más dirigida de los semáforos de conteo. Esta es más específica debido a qué cosa, como dice aquí, los semáforos de conteo se van a inicializar con el número de recursos disponibles. ¿Por qué? El semáforo binario es un semáforo o es una variable que se aplica de manera general a los procesos que solicitan secciones críticas. Generalmente esa variable semáforo la vamos a encontrar controlando o definiendo
las características de los diferentes recursos que tenemos para que se puedan acceder a ellos. Por lo tanto, puede existir una cola de espera o de bloqueados que esté en espera, valga la redundancia, de utilizar, por ejemplo, el monitor o la pantalla. Que exista otra cola de espera de los procesos que están tratando de entrar a su sección crítica para utilizar, pero el teclado, ¿sí? U otros que están en espera también para acceder, por ejemplo, al disco duro, etcétera. Entonces, la variable semáforo binario nos permite poder controlar un solo recurso de manera independiente. En cambio, un semáforo de conteo se generaliza o se mantiene solamente uno para todo el sistema. Y en este caso el semáforo de conteo inicializa su valor con todos los recursos disponibles que se tienen, ¿no? No sé, 2, 3, 4, 5, 10 recursos, dependiendo de qué características tiene el recurso, si es de entrada o es de salida, ¿sí? O es bidireccional, como el caso del disco duro, o de las unidades de almacenamiento. Cada proceso que desea usar un recurso tiene que realizar una operación de tipo down, es como por ejemplo el wait. ¿Por qué? Pues porque el down baja o decrementa a la variable. Entonces, si mi variable de conteo empezó con 10, al momento de hacer la operación down, ahora llevo 9 recursos. ¿Sí? Entonces va a ir decrementando el contador hasta que los recursos sean liberados y otra vez se vuelven a incrementar. ¿Y cómo se liberan o se incrementan? Utilizando ahora la operación OP para incrementar al contador, ¿sí? Y entonces aquí va a estar la variable, va a ir bajando desde la n hasta 0 y al revés, desde 0 hasta n para volver a liberar a los recursos. Cuando el contador llega a 0 significa que todos los recursos que tiene el sistema ya están siendo utilizados. Por lo tanto, los procesos subsecuentes o los siguientes procesos que deseen realizar su entrada a sección crítica se van a bloquear hasta que el contador nuevamente empiece a incrementarse y la variable semáforo empiece otra vez a activar o a liberar sus recursos. ¿Ok? En este caso el semáforo de conteo no lo vamos a programar, este nada más es como tipo de información para que vean cómo funcionan las dos formas de manejar el semáforo de conteo, porque algunos sistemas también utilizan el semáforo de conteo y realizan más o menos las mismas operaciones, excepto que, como les digo, el semáforo de conteo se tiene solamente uno en todo el sistema. En cambio, los semáforos binarios se tiene una variable semáforo por cada recurso definido por el sistema para que lo puedan utilizar los procesos. ¿Ok? Nuevamente les pregunto, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que tengan en relación a lo último? No. Ok. Bueno, pues perfecto. Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, el día de mañana van a hacer una actividad que es justamente llevar a cabo las operaciones aquí de el semáforo. Van a desarrollar esta misma tablita que ven aquí en pantalla, esta tabla que ven aquí, la van a desarrollar ustedes. Yo les voy a poner los procesos que van a hacer las llamadas al semáforo o los procesos que van a hacer las llamadas a la sección crítica y ustedes los van a ir desarrollando de acuerdo a estas condiciones, ¿sí? Además que también les voy a indicar cuántos ciclos va a necesitar cada proceso para poder hacer o cumplir su sección crítica. Y en ese sentido, bueno, pues ustedes van a tener que desarrollar lo que sería la lista de procesos en espera para que puedan ser asignados a la sección crítica. ¿Sí se entendió lo que van a hacer mañana? ¿Preguntas o dudas? Sí, porque nada más tenía uno de los procesos, ¿no? Checar que era y otra vez el proceso, que si el otro ya lo dejó atrás porque es mayor el otro, ¿no? Exacto, Dani, exacto. Acuérdense que justamente tienen que considerar los tiempos de llegada. Aquí los tiempos de llegada los vamos a manejar así, ¿no? Proceso 1 fue el primero, proceso 2 el segundo, proceso 3 el tercero, y así sucesivamente, ¿ok? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Dani. Había comentado que el otro, el de abajito, tenía que ver con el algoritmo de planificación de round robin. Sí, así Ajá. es. Se agregaban las dos tablas, pero este se va a apoyar, el de semáforo, el sistema de semáforo, se va a apoyar con la representación de la ejecución, ¿no? No, en este caso lo que van a hacer mañana es nada más esa tabla, ¿sí? No necesitan el bloque de control de procesos, ¿ok?
con el bloque de control de procesos vamos a trabajar la siguiente semana, que es cuando ya vamos a modificarlo y vamos a hacer un programa en donde se generen la cola de espera de todos los procesos que se fueron a sección crítica y aquellos que están en espera, y aquellos que se están ejecutando en sus ciclos de CPU, ¿sí? Ahorita lo único que van a hacer mañana será esa tablita que están viendo en pantalla, nada más. Y el orden que ustedes van a manejar es como les dije, P1 fue el primero que llegó, P2 fue el segundo, P3 fue el tercero, si hubiera un P4 pues sería el cuarto y así. Ese sería nada más el orden que ustedes tomarían. Ah, me asusté. Pero, no, todavía no vamos a trabajar con el bloque de control de procesos. Eso será hasta la próxima semana, ¿ok? Ah, ok. Gracias, profesor. Ok, muy bien. No sé, ¿alguien más que tenga alguna otra duda o pregunta? Sí, profesora, perdón. En cuanto al estado de proceso, mencionaba, bueno, en el tiempo de llegada o en el milisegundo 4, vemos que desaparece el P1 Exacto, sí. y en el siguiente vuelve a Vuelve a reaparecer. aparecer, Ajá, exactamente. entonces ahí me quedó un poco de duda. ¿Qué pasó con él, verdad? Reaparece ¿por qué reaparece? Perdón. Reaparece porque vuelve a tener una segunda llamada o una segunda sección crítica. ¿Sí? Déjenme ver si tengo aquí el documento porque se supone que también está. No sé si se los puse que fue el documento de la semana pasada que decía los conceptos, que era el de los conceptos. A ver, permítanme, déjenme que lo busque, para que te des una idea, para que sepas más o menos que cómo es. A ver, es que creo que lo tengo que bajar, que no lo tengo aquí a la mano. En el tema o en el concepto de concurrencia, que estábamos viendo, expliqué lo que era la sección crítica y hice un ejemplo de dos procesos. Déjenme que se apure esto a descargar porque no se apura. Hice un ejemplo de dos procesos, un P1 y un P2, en donde identificábamos justamente a las secciones críticas de estos procesos, ¿sí? Y en verde poníamos a la sección ejecutada con el algoritmo round robin y en rojo poníamos a la sección crítica. ¿Sí? Ya lo encontré. ¿Ok? Me dicen cuando vean mi documento, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar el otro. Okay. Me dicen cuando lo vean. Ya se ve. Ya se ve. Ok, miren, observen, aquí está. Ahí está. Ajá. Lo que sucede, en este caso, Edwin, ¿verdad? Lo que sucede es que estas dos partes que estamos observando aquí, las verdes, son ciclos que se están ejecutando con round robin. Entonces vamos a pensar que le damos 3 ciclos del quantum y le damos el tiempo 1 y el tiempo 2. Cuando llegue el tiempo 2, justamente, a partir del tiempo 2, en ese momento, cuando termina, el tiempo 2 e iniciamos el tiempo 3, en este momento surge una sección crítica, es esta, ¿sí? Imagínate que es la que estamos viendo en la tablita, su primera sección crítica, que utilizó 2 ciclos. Entonces, cuando dice que se fue a hacer otras operaciones, ¿qué le pasó a ese proceso? Se quitó de la cola del semáforo, se fue de la sección del semáforo, se fue de la ejecución con el semáforo y se activó en la memoria principal con el estado 2. ¿Para qué? Para que round robin otra vez lo volviera a atender. Por eso tiene otra sección verde. Entonces, cuando dice que regresa otra vez y hace la llamada a wait, está sucediendo esto, Edwin. Otra vez entró a su sección crítica en otro ciclo. Aquí, por ejemplo, en el ciclo 8, que es cuando entró nuevamente a una segunda sección crítica. En cambio, el proceso B no, el proceso B nada más hizo una sección crítica de un ciclo, que fue el ciclo 5, y a partir de ahí se salió de la sección crítica, regresó con round robin hasta que terminó su ejecución. ¿Ok? No sé si más o menos quedó clara esa parte de qué significa otras operaciones.
Sí, me quedó ya claro. Para Sí. todos, ya que les quedó claro, porque así va a funcionar. En algunas ocasiones los procesos no nada más tienen una sección crítica, pueden tener 2, pueden tener 5, pueden tener 10, pueden ser una sección crítica, una round robin, una crítica, una round robin y así. Entonces, todas esas características las especifica el proceso en su bloque de control de procesos. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Perfecto. Sí, maestra. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta o alguna otra duda? Ajá, así es, Mauricio, se van a basar en esta tabla. De hecho, hagan de cuenta que van a copiar esta tabla y lo único que le van a borrar son todos estos datos, porque esos datos van a ir en función de la información que yo les dé. Por ejemplo, les voy a decir que P1, P2 y P3 hacen la llamada al mismo tiempo en el ciclo 1 y que P1 solicita 3 ciclos de sección crítica, P2 solicita 2 y P3 solicita 1, por ejemplo. Entonces, en relación a esa información, ustedes van a ir construyendo esta misma tabla. Perfecto, por nada. Respetando, oigan, que cuando se hace la llamada wait, se decrementa el semáforo. Cuando se hace la llamada signal, se incrementa el semáforo. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Perfecto, ¿ok? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna pregunta, comentario? Bueno, yo una última, profesora. Sí, El siguiente estado de proceso después de operaciones, de otras operaciones, pues sería simplemente eliminarlo, exacto, ya no porque pasa ya nada. no existe. Ok, Así es, exacto, ¿sí? Si ya ok, no hay gracias. llamada a sesión crítica, se va. Por eso puedes observar que donde el proceso 2, donde dice otras operaciones, después ya no hay nada, porque ya el proceso se fue, ya desapareció de la lista. Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ninguno. Ok, chicos, bueno, pues nuevamente les agradezco que hayan estado en la clase. Mañana, por favor, se ponen atentos para resolver su tarea. Se publica mañana y me la entregan el próximo lunes. Y nos veríamos el lunes con la nueva clase, ¿sí? Para empezar a explicar el programa de construcción del semáforo. ¿Ok? No, perdón, primero del bloque de control de procesos. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Sí, maestra. Perfecto, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Eric. Hasta luego, Me profe. despido. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Hasta pronto. Hasta luego, Hasta maestra. luego, profesora. Hasta luego. Gracias. Igual.